A nadie nos gusta estudiar y ver una época de oscurantismo, una época como la época de los jueces, que ha sido la peor de las épocas de la nación de Israel. Por lo tanto, pues ya lo que queremos es que termine, ¿verdad? Y vamos a terminar ahora. Pero pues como es el último mensaje, pues es el último examen para ustedes sobre el libro de Jueces, ¿verdad? Que yo estoy seguro que ya se acuerdan sobre lo básico, las cosas que les he enseñado, ¿verdad? Y cuando yo les pregunte, pues yo voy a oír un coro de respuestas de parte de todos ustedes, ¿verdad? Como ¿quién es el escritor de Jueces? A ver, el juez, y hasta me quedé sordo con el coro de Samuel, oí un grito, es un estruendo de todos, ¿verdad? Samuel es el escritor, porque sí, ¿verdad? De acuerdo a la tradición, el Talmud es un libro, es un comentario judío del Antiguo Testamento, y en ese comentario del Antiguo Testamento que escribieron los judíos, ahí ellos se lo atribuyen a Samuel, el libro de Jueces, y es de ahí donde sacamos que él es el escritor. Ahora, ¿cuándo se escribió este libro? La semana pasada les dije que había una fecha que pues no se les debe de olvidar, ¿verdad? Que pueden usar, porque siempre les doy entre esta y entre esta fecha pudo haber sido escrito. Y les dije que nomás con que se acordaran con el 1000, en el 1000, puede ser entre el 1051 y el 1000 antes de Cristo, fue cuando se escribió este libro. Entonces, se fijan ustedes, libros tan antiguos como estos que fueron escritos, digamos, 1000 antes de Cristo, y ya estamos en el 2000 antes de Cristo. Estamos hablando de un libro que fue escrito hace 3000 años atrás, y sin embargo, ¿cómo sigue siendo práctico para nosotros? ¿Cómo seguimos viendo que las lecciones que se desprenden de este libro son lecciones para nosotros después de 3000 años después? ¿Por qué? Porque el hombre continúa siendo igual, ¿okay? Por eso es que nosotros los cristianos creemos en la creación, no en la evolución, porque vemos que siempre hemos sido igual. Por eso, cuando uno ve construcciones hechas miles de años atrás, se impresiona y dice uno, pero ¿cómo pudo esta gente miles de años de atrás construir estos castillos? Pues es que no eran cavernícolas, eran gente como nosotros, ¿verdad? Inteligentes, tal vez hasta más que nosotros, ¿verdad? No estaban todavía tan afectados como nosotros por el pecado, pero más o menos esta es la fecha. Entonces, ya que andamos un poco atrasados con las lecciones prácticas del libro de Jueces, hemos cubierto 4 lecciones prácticas, ¿verdad? Voy a ver si podemos cubrir el resto de las que tenía preparadas, ¿verdad? Para que viéramos, y nada más resumiendo las que hemos visto. Cuando el pueblo de Dios no es espiritual, la nación decae, que es una verdad bíblica que el Señor Jesucristo nos enseñó, que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Cuál era el propósito de la sal? Servía como un preservativo, principalmente en aquel tiempo cuando no había congeladores, refrigeradores, con la sal preservaban todo. Entonces el Señor nos dice, ustedes son los preservativos de la sociedad para que no se pudra. Por eso es que cuando el Señor venga por su iglesia y la levante, esto se va a terminar de podrir, porque va a levantar la sal, va a levantar la luz del mundo. Nosotros somos esa luz, los que iluminamos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el mundo está en tinieblas. Y dice que nosotros debemos de levantar nuestra luz para que puedan ver el camino correcto las personas. Entonces, si nosotros no estamos salando y nosotros no estamos iluminando, pues entonces la nación decae. Decae la nación, moral, éticamente, va a decaer. El número de gente perdida nomás se va a estar multiplicando y multiplicando y multiplicando, y son los que van a terminar teniendo la mayoría de voto. Entonces, eso vemos también ahí en el libro de los Jueces. Seguir el camino que parece correcto, ¿okay? Es otra de las
características que vemos en el libro de los jueces, que seguían el camino que les parecía correcto y que también nosotros podemos cometer ese error de seguir un camino que parece correcto cuando la Biblia ya nos advirtió que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Entonces, nosotros no tenemos que seguir esos caminos. Nosotros tenemos una palabra, que es la palabra de Dios, que es perfecta, una palabra donde encontramos nosotros dirección para cada decisión que necesitemos tomar en la vida. Lo peor que podemos hacer es que nosotros nos guiemos por nuestras impresiones, decir, oh, tengo una buena impresión de que esto va a salir bien. No, mal, ya está usted guiándose por impresiones, por emociones, por sentimientos, por circunstancias. No, tiene que ser por la palabra de Dios. Claro, ¿verdad? Que no estoy diciendo que ahí en la Biblia va a encontrar detalladamente, si usted dice, tengo que buscar aquí en la Biblia si yo debo de comprar esta casa o a ver dónde, a ver si me dice en qué dirección. No, compra esta casa mejor en esta otra dirección. No nos dice esos específicos. Pero sí nos enseña, ¿verdad? Que hay muchos principios bíblicos en la Biblia acerca del manejo de las finanzas. Entonces, es ahí donde vamos nosotros, a esos principios bíblicos que nos ayudan a poder decidir en todas las áreas de la vida. Esos principios bíblicos, ¿qué es lo que pasó en años pasados? Que mucha gente empezó con la locura de comprar una casa más grande, más bonita, nueva, y nomás porque el banco lo aprobaba, se metían en algo que verdaderamente no era de acuerdo a sus posibilidades financieras. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay camino que parece correcto. El banco me dijo, sí te apruebo. Ándale, enchárcate, para que después te ahogues. ¿Y cuántos se ahogaron? Muchas personas se ahogaron. Entonces no seguimos eso, seguimos los principios bíblicos. Y hay muchos principios bíblicos sobre las finanzas que nos ayudan a determinar qué es de acuerdo a la voluntad de Dios y qué no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuidado con la idolatría. Es una advertencia que tenemos ahí en el libro de los jueces, porque nosotros podemos creer que la idolatría es cosa del pasado, de allá del Antiguo Testamento, pero que ahora pues ya nosotros, menos nosotros los evangélicos, ¿no? La idolatría sabemos que todavía está presente, simplemente ha cambiado de imagen, se ve diferente la imagen, pero todo lo que nosotros amemos, todo lo que posea nuestro corazón es un ídolo. Porque fíjense, volviendo a los principios bíblicos que nos ayudan a determinar eso, como les digo, todo lo que posea nuestro corazón es un ídolo. Porque la Biblia, ¿qué nos dice? Nos da un principio bíblico. Dice, así que si coméis o bebéis, dice, hacedlo todo. Pone ese ejemplo sencillito, de lo más sencillo de la vida. Comer y tomar. Así es que si comes o bebes, hacedlo todo, dice, para la gloria de Dios. Entonces, ese es el principio bíblico por el cual yo debo de vivir y decir, ¿verdad? Señor va a ser la única persona por la que yo viva, por la que yo siga mis decisiones. Él es mi Señor, a Él lo voy a honrar y lo voy a glorificar, no a mí, no a mis deseos egoístas, porque ya entré en la idolatría ahí, porque ya hay algo que está por encima de Dios. Número 4, comprometer la fe. Vimos también el que empecemos a bajar nosotros los valores bíblicos y cristianos con tal de no discutir con la gente, de no pelear, de no producir conflicto. Entonces empiezo a comprometer la fe, empiezo a bajar los estándares bíblicos, porque pues la gran mayoría de aquí de mis amigos en la escuela, de mis compañeros de trabajo, la familia, pues ¿para qué andar mejor? También le doy por ese lado.
cuando no debe ser así. Debe uno tener fe y mantenerse firme en su fe, cueste lo que cueste. Esos son los 4 que hemos cubierto. ¿Okay? Vamos a ver el quinto, el error de la suposición. ¿Okay? El error de la suposición. O sea que debemos de tener cuidado de no suponer algo con seguridad. ¿Okay? De no asegurar algo. ¿Ok? Y está basado en Jueces 2:10, donde dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. ¿Ok? Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Una generación pasa y viene una nueva generación. ¿Verdad que aquí estamos de perdida 2 generaciones? Usted y sus hijos. Esa es la nueva generación. Nosotros somos la vieja generación. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? La vieja generación, la antigua. No debemos de suponer que nuestros hijos creen exactamente como nosotros creemos. No debemos de suponer eso, porque tal vez esta generación pasada supuso que sus hijos eran también hijos que tenían fe en el Señor, que lo conocían, que lo iban a servir y que lo iban a obedecer. Puede ser que hayan supuesto tal cosa cuando no era la realidad en las vidas de ellos. O puede ser que sí, algunos de ellos sí hicieron el trabajo necesario que le corresponde a uno como padre de inculcar eso a sus hijos, pero que sus hijos al final de cuentas, siendo ya independientes, adultos, siguieron su propio camino. Puede ser cualquiera de las 2 cosas, pero uno no debe de suponer que nomás porque viven conmigo y van conmigo y todo, creen igual que nosotros. No debemos nunca de suponer tal cosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tenemos una lucha. Y sobre todo, ¿verdad? Tenemos una gran lucha porque nuestros hijos pasan mucho tiempo en un lugar que son la escuela pública. Si sus hijos van a la escuela pública, donde principalmente lo que ellos aprendan ahí no va a ser de acuerdo a lo que usted cree. ¿Por qué? Porque la ideología de allá no es nuestra ideología cristiana, es diferente. Allá va a encontrar, ¿verdad?, un liberalismo progresista, mientras que aquí encontramos una doctrina conservadora, bíblica. ¿Y dónde pasan más tiempo? ¿Aquí o allá? Allá de perdida son 30 horas por semana. Perdidas son 30 horas por semana. Aquí en la iglesia es 1 hora, 1 hora y media. ¿Ok? Entonces, es muy fácil, y más ahorita, ¿verdad? Más ahorita que están... Una de los éxitos del liberalismo progresista es posesionarse de la nueva generación. Porque dicen, bueno, si la vieja generación ya está bien formada y tiene sus creencias y ya no la podemos, como luego dicen, no podemos enseñarle trucos nuevos a un perro viejo. Dice, entonces a la nueva generación la vamos a tomar, la vamos a agarrar. Y por eso es que los empiezan a adoctrinar ahí en las escuelas. Ahí desde el kinder empieza el adoctrinamiento para ellos. Ahí empieza. Entonces, nosotros debemos de tener eso en mente y decir, no, yo no voy a creer que nomás porque vive conmigo va a creer igual que como yo creo. ¿Por qué? Porque allá en la escuela es muy fácil que un joven, una señorita, se envuelva, porque como son idealistas, un joven, una señorita son idealistas, pero no tienen el conocimiento, nomás tienen el idealismo. Y cuando les empiezan a invitar a formar parte de algún grupo social como es social justice,
La justicia social se les hace atractivo. Oh, sí, vamos a trabajar y vamos a envolvernos en que haya una justicia en la sociedad, porque hay injusticias en las minorías, hay injusticias contra los pobres, hay injusticias contra... Y empiezan a decirles, y como son idealistas, dicen, sí, yo entro a ese grupo, yo quiero entrar a ese grupo porque es social justice, I want to be involved in that movement, social justice. Pero lo que no entienden es que todos esos grupitos son parte de un grupo grande. Son parte de un grupo grande, esos clubs, esos son parte de un grupo grande, progresista, liberal. ¿Ok? Y que de ahí, ¿verdad? Pues te conectas en uno y ya va a ser fácil que te conectes en el siguiente, ¿verdad? Grupo, en Black Lives Matter, la vida de las personas de color importan. Dicen, sí, pues es que hay racismo y hay esto, y entonces ya le entran también a ese movimiento, y de ese movimiento, ¿verdad? La guerra contra la policía, sí, hay que hacer saber que estamos en desacuerdo con la policía y esto, y luego con The New Green Deal, ¿verdad? Lo que le llaman el nuevo acuerdo verde, que tiene que ver con vamos a salvar a la naturaleza. Y entonces le van entrando a todos esos grupitos poco a poco. Cuando menos piensan, esa persona ya entró en el molde de lo que viene siendo una ideología liberal progresista. Mientras que usted no sostiene eso como padre, no sostiene esa ideología. ¿Por qué? Ahora, fíjense el peligro de que cómo obra, ¿verdad? De una manera inteligente lo van metiendo a la persona en esos grupitos, y saben que al final de cuentas, ¿qué es la meta de los que han formado ese sistema? El formar un gobierno socialista. Eso es. Entonces, nuestros hijos pueden estar ahí envueltos ayudando en que se forme un gobierno socialista. ¿Por qué? Porque dicen, el socialismo ama a los pobres. Pues sí, pero luego los multiplica. Es todo lo que hace. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Venezuela? Sí, les dijo Chávez, yo amo a los pobres, y ahora todos son pobres. Todos son pobres. Lo que el hermano Iván me platicaba ahora en la mañana, dice, la gente está desesperada porque les dan una despensa al mes. Y son puros carbohidratos, no hay nada de carne, ni proteína, ni nada, puras harinas. Dice que compran el gobierno en México y lo compran lo que ya está caducado. Y eso es lo que le dan a la gente. Muchas de las harinas y todo ya está tienen gusanillos. Pero así se lo tienen que comer, así lo tienen que cocinar porque no hay. Pero, cómo amamos a los pobres. Entonces, todo eso, ¿verdad? Tienen ustedes como padres que estar advirtiendo y enseñando a sus hijos que no es lo que creemos nosotros. No es lo que creemos nosotros. ¿Ok? Entonces, es por eso que el error de la suposición debemos de evitarlo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, antes de Jueces, ¿qué otro libro vimos? Ok, entonces, antes del periodo de los jueces, ya el Señor había dado instrucciones a los padres para que no cayéramos en este error de la suposición. Ya había dado instrucciones. Y esto es lo que, bueno, vamos a ver este video antes de ver esto, ¿verdad? Vamos a ver este video para que nosotros veamos. Está en inglés, pero you comprende very well, right? Está en inglés, para que veamos nosotros que en realidad eso de que la vida de las personas de color les importa a los liberales progresistas, en realidad es una mentira, porque todas las ciudades que están siendo gobernadas por los liberales progresistas es un desastre, es un basurero. Vamos a verlo. Hermana, lo pone, por favor. Ella está corriendo para el Congreso, es conservadora, y presenta simplemente la verdad para que no se engañe la juventud idealista que cree que por entrar a esos movimientos está haciéndole un bien, pero está promoviendo que continúe nada más la gente de color
viviendo en esos desastres, en esos basurales, porque eso es lo único que hace el Partido Liberal. Lo único que les interesa de la gente de color es su voto. Es todo, no su bienestar, su voto nada más. Así es que, por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado en no suponer que nuestros hijos también creen y van a vivir conservadoramente como nosotros. No debemos suponer, tenemos que hacer lo que les digo, lo que ya Moisés les había dicho preparándolos en Deuteronomio 6, les dijo, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. A nosotros los padres nos está diciendo, grábate en tu corazón la palabra de Dios. Haz que la palabra de Dios sea una convicción en tu vida, que estés convencido 100% que así es, que eso es verdad, que es lo mejor. Hazlo una convicción, que sea parte de ti, de tu carácter. Entonces, una vez que nosotros como padres hacemos eso, de tener la palabra del Señor en nuestro corazón, de convicción, dice, entonces ahora viene con nuestros hijos, dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. La palabra inculcar, como en el inglés dice, impress them. Inculcar habla de que les hagamos en el corazón de nuestros hijos una impresión, como una marca, un sello, ¡pah!, de la palabra de Dios, que verdaderamente venga a tener un gran impacto en la vida, en el corazón de nuestros hijos, la palabra de Dios. ¿Y cómo es que se puede hacer esa impresión, ese impacto? Ahí dice, háblales de ellas, de las palabras de Dios, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué está diciendo? Que no asumamos que ellos ya saben lo mismo que sabemos nosotros y piensan como nosotros pensamos. No, que debemos nosotros estar dale y dale y dale y dale y dale, dice ahí, cuando te levantes, ahí háblales cuando te vas de vacaciones y vas por el camino, háblales en la casa, al acostarse, háblales. Dale y dale, tenemos que darle y dale y dale y dale y dale. Porque solamente así. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer y no asumir nada. Ese es el peor error que podemos cometer, asumir que ellos van a seguir nuestros pasos igual. ¿Okay? Vamos a ver número 6. ¿Okay? Salen líderes y caen, pero la fidelidad de Dios perdura. ¿Ok? Como nosotros vemos allí en los jueces, se levantaban jueces, caían, pero la fidelidad de Dios perduraba. ¿Qué queremos aprender con esto? Es una advertencia que tengamos cuidado de no poner nuestra fe y nuestra confianza en líderes, en las personas. No, sí, vemos nosotros que los líderes debían de tener ciertas características, puesto que Moisés ya había dado características para los jueces cuando dice, encuentra hombres capaces, piadosos y honestos, que odien los sobornos y nómbralos jueces. ¿Okay? Entonces vemos aquí 4 características muy importantes para un líder, que tenían que ser, dice, hombres capaces. ¿Qué quiere decir esto en el original? Bueno, eran personas que tuvieran un buen juicio a causa de que se guiaban por la palabra de Dios, por la ley, por el Torah. A eso se considera una persona capaz, una persona con sabiduría. Porque ¿qué es la sabiduría? ¿Tener mucho conocimiento? No. La sabiduría es tener el conocimiento de la palabra de Dios, la cantidad que uno tenga.
porque todos tenemos diferente cantidad de conocimiento de la palabra de Dios, pero la cantidad de conocimiento que yo tenga de la palabra de Dios y la viva, ese es el grado de sabiduría que yo tengo. La sabiduría es vivir la verdad de Dios. Eso es el tema de todo el libro de Proverbios. Todo el libro de Proverbios nos está siempre comparando al sabio y al necio. El sabio conoce la palabra de Dios y la sigue, la obedece. El necio conoce la palabra de Dios y no la obedece. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver. Esa era una de las características que tenía que tener, ¿verdad? La persona, que fuera sabio. Hombres capaces. Dice en segundo lugar, hombres que teman a Dios, que teman a Dios. O sea, que verdaderamente son obedientes a la palabra de Dios, que tienen conciencia de la verdad de Dios y de las consecuencias de no seguir a Dios. También tienen el conocimiento del resultado bueno y positivo de obedecer y de seguir a Dios, como también de lo contrario. Hombres de verdad, honestos, hombres de verdad, hombres de honestidad, que son confiables, que son íntegros, que son estables. ¿Por qué? Porque viven basados en la palabra de Dios. Hombres que odien el soborno, personas que estén libres de codicias, el amor al dinero, que sean personas que sean incapaces de ser comprados. Entonces, a pesar de que hay esas características, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de requisitos para un líder, ¿okay? Tenemos que a la misma vez tomar en cuenta que no vamos a encontrar a un líder perfecto, ¿verdad? ¿Verdad que no lo vamos a encontrar? El único líder perfecto que ha existido en esta tierra es Jesucristo. De ahí en más, nadie ha sido perfecto. ¿Okay? Nadie ha sido perfecto. Por ejemplo, nomás rápidamente algún ejemplo como Gedeón, que fue uno de los jueces, dice, con el oro, en una de las conquistas que colectó, Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar ahí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. ¿Okay? Gedeón también afectado por la cultura de los cananeos y creyendo en cosas que pueden ser de buena suerte, de mala suerte y en idolatría. Con el oro hizo algo que parecía, ¿verdad? Como algo bueno. Un efod es, algunos han dicho, ¿verdad?, que aquí tenemos el inicio de los mandilones. Porque el efod era el mandil que usaban los sacerdotes. ¿Okay? Pero él ya lo hizo de oro. Lo hizo de oro y ahí en su ciudad lo puso, ¿verdad?, como un ídolo. Y la gente lo empezó a adorar. Y se prostituyó al adorar ahí el efod, el cual se convirtió en una trampa, le trajo mal a la nación, le trajo mal a su familia y le trajo mal a él mismo. ¿Okay? Le trajo mal a él mismo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que los líderes, no vamos a encontrar ningún líder perfecto. Otro de los que conocemos, Sansón, dice, en otra ocasión Sansón fue a Gaza, ahí vio una prostituta y tuvo relaciones con ella. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros ponemos más confianza y más fe en un hombre porque lo consideremos, ¿verdad?, que es un gran ejemplo y esto y lo otro, ¿verdad? Y de aquel hombre cae? ¿No cree usted que se le va a caer también su fe? ¿Cuántas personas? Que es una de las cosas, ¿verdad?, que a mí me ha dolido con personas que me han dicho, no, pastor, yo ya no voy a venir a la iglesia porque usted esto, porque usted dijo esto, porque usted hizo esto, porque usted comentó. Y no me da tanto a mí dolor porque yo haya hecho o dicho algo, porque yo sé que soy igual que todos, ¿verdad? Soy un hombre, que puedo fallar, puedo
cometer errores, faltas, pecados. Yo sé, ¿verdad?, que la Biblia dice lo que Dios espera de nosotros, dice que Él sabe que somos polvo. Y yo soy tan polvo como ustedes, ¿verdad? Pero lo que me puede es la fe de esa persona, que haya estado puesta más en mí que en el Señor. Para el punto de que, como yo le decía en una ocasión a una persona, le digo, ok, yo te fallé, pero ¿qué de toda tu familia? ¿Vas a abandonarlos? No los quieres, no los amas, no tienes ninguna atadura espiritual con ellos, así tan fácilmente te puedes desconectar nomás por una falta mía. ¿Dónde está tu fe en el Señor? ¿En dónde está tu fe? Y eso es algo que debemos de aprender aquí en el libro de los Jueces. Algo que el Señor nos dice, es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Confiar en el Señor y nada más en el Señor. Nada más. Yo también fui miembro de una iglesia y principalmente aquí fue donde me convertí. Por 10 años fui miembro, así nada más, no pastor, miembro de la iglesia. Y tuve varios pastores y no eran perfectos y no me fui porque no me gustó algo, porque era esto, por sus faltas. No me fui de la iglesia, ¿por qué? Porque mi fe estaba en el Señor. Me fui al seminario, allá el Señor nos dirigió a unirnos a una iglesia que estuvimos por 4 años. También no tuvimos un pastor perfecto ni nada, pero ahí estuvimos. No nos fuimos, no nos salimos. Continuamos sirviendo y apoyando la obra de Dios porque nuestra fe estaba puesta en el Señor, no en el hombre. Y esa es la advertencia del libro de los Jueces, que tengamos cuidado de poner más confianza en simples mortales que en el Dios todopoderoso, bondadoso. En Él es en el que debemos de poner toda nuestra confianza siempre, nada más en Él. ¿Ok? Porque dos preguntas que yo sé que la respuesta es obvia. ¿Puedo yo decepcionarlos? ¿Sí o no? Dice, ya me decepcionó. Pero ahora miren la otra pregunta que también es obvia. ¿Puede decepcionarlos el Señor? Y sin embargo, yo hace unos años atrás leí un libro que se llama Decepcionado con Dios. Que sí hay personas que se decepcionan con Dios. Pero ¿saben por qué? Porque no conocen verdaderamente al Dios verdadero. Se decepcionaron con el Dios que ellos mismos hicieron. Con ese Dios que ellos formaron de sus propias ideas, ingenuidad. Con ese fue con el que se decepcionaron. Pero si conoces al Dios verdadero en todos sus atributos, no te puede decepcionar un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios que es con un amor perfecto, misericordia y gracia. No te puede decepcionar. Es imposible. Entonces, si yo pongo mi mirada en ese Dios verdadero, no me va a decepcionar. Pero si me hago otro Dios, ya sea de una persona o de mi imaginación, hago mi propio, ese te va a decepcionar tarde que temprano. Tarde que temprano te va a fallar. ¿Por qué? Porque es polvo, porque es un mortal, porque es un humano. ¿Ok? Bueno, y número 7, tiempo se nos acaba. Dios busca siervos, ¿ok? Servidores, Él busca servidores. Así vemos, ¿verdad? En el libro de los Jueces, que el Señor buscaba a quien le sirviera. ¿Okay? Y Él continúa buscando quien le quiera servir. Él sigue buscando. ¿Okay? Fíjense, dice, cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez. A mí me gusta leer mucho los estudios que hace este ministerio cristiano en cuanto a la situación de la vida de las iglesias y sobre todo iglesias evangélicas. ¿Okay? Y este escritor dice
que uno de los problemas modernos del cristianismo evangélico es que más y más personas, miembros de la iglesia, no quieren servir. Más y más y más. Que las iglesias que pueden tener más ministerios y que se ve que hay más servicio para la comunidad es porque tienen staff, tienen personas de pago. Pero personas que quieran servir, dar su tiempo para servir, menos y menos y menos se están encontrando personas que quieran servir. Quieren nada más asistir, sentarse, escuchar, ser entretenidos bíblicamente y se acabó. Pero servir, que más y más no quieren. Y muchas veces quiero creer que es por inseguridades y temores de decir, no, pues es que yo no fui a un seminario, yo no he recibido un entrenamiento para esto, yo no puedo, yo pues no tengo un alto grado de educación como para poder hacer esto. ¿A poco ustedes creen que los 15 jueces que vemos en el libro de los jueces fueron a la universidad para estudiar para ser jueces? Nadie, no. No es así. No es así. No es así. Es más, parece cuando vemos nosotros en la Biblia, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, como que el Señor llama a personas que no tienen ninguna cualidad de liderazgo. Como que dice que Él escoge lo que es desechado para que le sirvan. Y cuando yo estaba viendo eso tiempo atrás, ¿verdad? Que vi ahí en Corintios, ese pasaje donde habla sobre eso, me puse a pensar y dije, sí, que es cierto es. Dije, nomás puedo ver el ejemplo, por ejemplo, conmigo, con mi familia. Nosotros somos 6 de familia, son los que fuimos 6, 5 hombres y una mujer. ¿Ok? Ahora, 5 y este soy yo, 6. ¿Ok? Los 5 eran unas lumbreras en la escuela. A ellos lloraban cuando se sacaban un 9 en la escuela. Y yo hacía fiesta cuando me sacaba un 6. Yo era el burro de la familia. El burro. Que reprobé kinder, reprobé primero, me pasaron en segundo, tercero lo reprobé. Bueno, un desastre. No pude pasar el examen para entrar a la secundaria federal. No pude pasar el examen para la secundaria estatal. Tuve que entrar a una secundaria privada. Y bueno, ahí me fui, ¿verdad? El burro. ¿Y por qué el Señor llamó al burro? Y no a las lumbreras, sino a las 5 lumbreras. Uno de mis hermanos, ¿verdad? Lumbrera, se sacó un doctorado en física, en matemática, y otros esto y lo otro, y el burro es al que llamó. ¿Por qué? Yo no sé. El Señor es el que tiene sus propósitos, sus razones. Dice que a veces lo hace para confundir a los sabios de este mundo. Dice ahí en 1 Corintios. Entonces, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir? De que nosotros no pongamos nuestra mirada en nosotros. No pongamos nuestra mirada en el reto que tenemos ante nosotros. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Porque Él prometió, dice ahí, que Él estaba con ese juez. Que Él estaba con ese juez. Y no ha dicho el Señor, no nos ha prometido también en el nuevo pacto, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No nos ha prometido eso? Entonces, ¿por qué no aceptar el reto de servir al Señor? Si Él va a estar conmigo, si Él me va a dar lo que yo necesito, dirección, sabiduría, poder, todo lo que se necesite para cumplir su voluntad, Él me la va a proveer. Porque Dios no nos llama a hacer algo sin equiparnos. Sería injusto, ¿verdad?, de parte de Él,
que nos llamara a hacer algo y no nos equipara, no nos proveyera de lo necesario. Entonces, esas inseguridades, a veces nomás las retenemos por conveniencia, porque nuestra carnalidad nos dice, no te esfuerces, mejor comodidad, a gusto, que alguien más lo haga, hay gente más. No, el Señor nos está llamando a si usted es un verdadero creyente, el Señor lo está llamando a servirle a Él. Lo está buscando a usted para que le sirva, si usted es un verdadero creyente. Así es que ese es el reto también del libro de los jueces, que Dios lo está buscando a usted para servirle. ¿Ok? Número 8. Jueces revelan lo inservible de la humanidad sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu Santo, que era lo que les estaba diciendo. ¿Ok? Que no debemos de confiar en nosotros mismos para servir a Dios, sino en la presencia, en el poder, en los recursos divinos de Dios para servirle a Él. Eso es lo que debemos de confiar. Porque fíjense, todos estos jueces, como les digo, ellos no crean que Dios los escogió porque dijo, voy a escoger a Gedeón porque él fue a las mejores universidades de acá de Israel. Y voy a escoger a Débora porque qué bárbaro, ella tiene doctorado. No lo escogió porque tuvieran gran educación ni nada. Contrario, si ustedes lo leyeron, muchos de ellos decían, cuando Dios los llamaba, Señor, si tú vas a estar conmigo, le entro pues. Dijo, sí, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Y por eso ustedes ven en cada vez que un juez aceptaba el reto de servir al Señor, dice ahí, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, el Espíritu del Señor vino sobre Débora, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y de todo, sobre cada juez, el Señor venía sobre esa persona en la forma de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en nosotros mismos no hay lo requerido para verdaderamente hacer la voluntad de Dios en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad. Sí, podemos creer que estamos sirviendo a Dios con nuestra carne, pero en realidad estamos nada más siendo religiosos. Eso es lo que es la religiosidad, un aparente servicio a Dios, pero en realidad es un servicio a nosotros, porque la religiosidad todo lo hacemos para yo sentirme bien, para cumplir con ciertos requisitos, para que la gente crea algo de mí, que yo esto, que lo otro. Pero eso es la religiosidad. Y todo eso el Señor dice, a la hora del juicio se va a quemar todas esas obras, no va a permanecer nada. ¿Por qué? Porque todo eso fue hecho con la naturaleza humana, con la carne, y no fue el producto del Espíritu de Dios guiándonos, llevándonos en su poder a cumplir con su voluntad. Entonces, eso sí es bueno que nosotros, cuando el Señor nos presente el reto de servirle, podamos decir, Señor, yo sé que yo soy inservible en mí mismo, pero Señor, en ti voy a confiar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No creemos eso? Entonces lo debemos de creer, no nomás de conocerlo, ¿verdad? Mentalmente. Entonces todo lo puedo, yo puedo servir al Señor. Lo que el Señor me esté pidiendo que yo haga, lo puedo hacer en Cristo que me fortalece, en Cristo que me da lo necesario para hacer su voluntad. Entonces vemos eso. Y número 9, yo creo que va a ser... bueno, vamos a ver, todavía seguimos con la 8. Lo mismo que vimos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos 1:8. ¿Okay? Ahora fíjense la diferencia. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo venía sobre una persona que había sido escogido por Dios y la persona aceptaba
cumplir cierto misión que el Señor le daba, ¿verdad? Como juez, como profeta, como rey. Entonces el Espíritu Santo descendía sobre esa persona y una vez que cumplía con la misión que el Señor le había encargado, el Espíritu Santo salía de esa persona. Mientras que en el nuevo pacto vemos que ahora el Espíritu Santo viene y a vivir dentro de la vida del verdadero creyente permanentemente. ¿Por qué? Porque sí tenemos una gran comisión que cumplir. Una gran comisión. Y ahí dice que esto es lo que parece ser lo elemental, pero es lo que es más difícil para hacer. Dice ahí, hablarán a la gente acerca de mí. Nomás pongas a pensar esta semana, ¿a cuántas personas les habló acerca de Cristo en la semana que pasó? Que no hay otra cosa más importante. Que dice ahí hablarles, dice, hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En la parafrasis en inglés decía, hablarán acerca de mi muerte y de mi resurrección. Díganme ustedes si hay evento, algún otro evento que sea más importante que eso, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Habrá algún evento más importante que ese? Hay que compartirlo. Si consideramos que es el evento histórico más trascendental que tenemos, hay que compartirlo. Aunque la gente se ría, se burle, diga, no, yo no quiero oír nada de eso. Nosotros, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces somos testigos y compartimos lo más importante. Lo más importante que lo vamos a hacer. Entonces, por último, Dios todavía continúa bendiciendo al que vive por fe. ¿Qué es lo que vemos ahí en el libro de los jueces? Fíjense, nosotros vemos que la nueva generación entró y empezó a tener problemas, unas victorias al principio y luego derrotas y derrotas y derrotas que tuvieron, ¿verdad? Todavía quedaba cananitas dispersos a través de la tierra prometida. Fíjense, eso de que quedaban todavía tribus cananitas dispersadas por la tierra prometida era de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Con qué propósito? Fíjense, dice, el Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. ¿Se fijan? Siempre que ustedes vean la palabra a ver si obedecían, es lo mismo que decir a ver si tenían fe. A ver si tenían fe, porque eso es sinónimo de tener fe, es obedecer. El que no obedece no tiene fe, el que tiene fe es el que obedece. Punto, eso es bíblico. No es que yo sea un exagerado y un extremista, es porque eso enseña las Escrituras. Y entonces, ¿y por qué el Señor los puso a prueba? Las pruebas que el Señor nos pone a nosotros no es para el Señor tratar de descubrir algo, porque Él ya lo conoce, pero lo que Él quiere es que nosotros descubramos algo que no sabemos. Es como, por ejemplo, los exámenes, las pruebas. Eso es el propósito que tienen, que si a mí hacen un examen, por ejemplo, de matemáticas, es para que yo descubra exactamente lo que sé y lo que no sé. ¿Qué pasaba cuando uno hacía un examen y le daban el resultado y decía, yo pensé que iba a sacar una mejor calificación? Bueno, yo nunca pensé eso, yo sabía. Pero yo pensé que iba a sacar una mejor calificación. Entonces ahí ya puede ver, las que tuvo buenas, quiere decir que eso sí sé, y las que tuve malas, todavía no sé eso. Ahora ya sé lo que no sé, ahora ya sé dónde estoy débil, ahora ya sé dónde tengo que mejorar. Así también las pruebas, aquí el Señor quería que esta nueva generación supiera exactamente dónde se encontraba espiritualmente, para que ellos vieran qué tanta fe, qué tanta obediencia había en ellos.
El Señor lo sabía claramente, pero quería que ellos lo descubrieran. Lo descubrieran. Ahora, ¿verdad que constantemente nosotros en este mundo estamos confrontando pruebas? Todas las diferentes, por pequeñas tribulaciones que tengamos o por muy grandes, ya sea una pandemia, es una prueba. Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. ¿Cómo es que nosotros manejamos aquello? ¿Cómo es que lo manejamos? Es para que el Señor dice, es lo que yo quiero que tú veas, cómo estás en tu condición de fe. Porque yo ya sé, Dios ya sabe, pero yo quiero que tú sepas el grado de fe y de confianza que tú tienes en mí. ¿Okay? Entonces, Dios todavía continúa bendiciendo al que vive por fe, que vive por fe. ¿Okay? Porque en realidad, hermanos, ¿puede una persona agradar a Dios sin fe? ¿Sí o no? No. Lo que la Biblia nos dice, sin fe, ¿qué dice? ¿Que es posible? Imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. No importa qué tan religioso sea, pero si su fe no tiene la evidencia de ser una fe verdadera por la obediencia a la palabra de Dios, es una fe muerta, una fe religiosa que no agrada a Dios. Le agrada a la persona misma porque dice, oh sí, yo soy una persona de fe. Pero, ¿dónde están las evidencias de eso? Que es con obediencia a la palabra de Dios. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice Romanos 14:23, todo lo que no es de fe es pecado. Fíjense, hermanos, un ejemplo. Si lo que yo estoy haciendo ahorita no es de fe, por estar obedeciendo a Dios, estoy pecando. Lo mismo le sucede a un músico, a un cantante, a un maestro, a una persona que sirve en la cocina, en la limpieza, en lo que sea, con los niños, lo que sea. Si no lo hace de fe, le es pecado, dice la Biblia. Le es pecado. Porque lo está haciendo para sí mismo, lo está haciendo para que piensen que yo esto, para que el qué dirán y para él. Otras razones carnales que no tienen nada que ver con querer honrar y glorificar a Dios. Honrar y glorificar a Dios. ¿Se fijan? Entonces, aquí tenemos esas 9 lecciones. Yo les había prometido 10, pero el tiempo no me deja, ¿verdad? Así es que con 9 tenemos, ¿verdad? De lecciones que podemos ver en el libro de los jueces. Lecciones prácticas que lo más importante es que nosotros las tomemos en cuenta, palabra de Dios, y corrijamos en nuestra vida lo que está mal. ¿Cómo? Arrepintiéndonos, confesándoselo al Señor y haciendo su voluntad, cueste lo que cueste. Le cueste tiempo, le cueste dinero, le cueste esfuerzo, le cueste sacrificio, cueste lo que cueste, obedezca al Señor para que viva por fe y no por la carne, por vista. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tantas lecciones tan necesarias para nosotros, los hombres, que encontramos aquí en tu palabra, Señor. Tu palabra es exactamente lo que necesitamos, Padre, porque reconocemos que nosotros tendemos a desviarnos en nuestros propios pensamientos, creencias, impresiones, emociones. Pero, Señor, queremos verdaderamente vivir por fe, vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, ayúdanos a que seamos sinceros en esta hora y podamos confesarte a ti, Señor, ahorita, de qué manera te estamos fallando.
que seamos sinceros, que no tratemos de ocultar la verdad porque tú ya la conoces, Señor, tú la sabes, a ti no te podemos ocultar nada. Danos fe para creer que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad, y nos das la oportunidad de corregirnos y poder vivir por fe, confiando en que tú estarás con nosotros todos los días para guiarnos, fortalecernos y darnos todo lo necesario para vivir en obediencia a ti y para tu honra y tu gloria. Así todos, mientras permanecen en oración, si usted le ha confesado su falta, su pecado al Señor, en donde le ha fallado, si usted lo acaba de hacer, como señal de que verdaderamente ha habido un arrepentimiento en su corazón, nomás levante su mano ahí donde está y la baja. Dios le bendiga, hermana. Dios les bendiga. ¿Habrá alguien más? Es una decisión con el Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Es una manera en la que usted dice, sí, me comprometo a seguir a Dios en obediencia. Ya no voy a hacer mis propios deseos egoístas humanos, sino voy a hacer los deseos de Dios. ¿Habrá alguien más antes de terminar? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermana. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que has hablado a cada uno de nosotros. Tú has tratado con cada uno de nosotros, Señor, y gracias por los que al levantar sus manos, Señor, es porque han levantado su corazón arrepentido, contrito ante ti, Señor. Y sabemos, Señor, que un corazón contrito y humillado tú no lo desechas, lo recibes, lo sanas, lo perdonas. Y tú, Señor, le das la oportunidad de comenzar de nuevo a vivir para tu honra y tu gloria. Pido por aquellos que aún todavía han permitido que su orgullo los detenga, para que tú, Señor, tengas misericordia de ellos y continúes hablando y tratando con ellos, porque sabemos, Señor, que puede llegar un momento que nos endurezcamos tan seguido a tu voz, a tu llamado, que después seamos insensitivos a tu voz, a tu obrar en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Gracias pues, Señor, por lo que tú has hecho en las vidas de cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria, te damos las gracias y te lo pedimos. Amén.